Vamos a empezar, Francisco y Sonia. Tenemos esta tarde a Francisco Tómboli y Sonia Carísimo. Son arquitectos, ellos entran desde Asunción, desde Paraguay. Para ellos es las 10:30 de la mañana y está empezando el verano, el invierno, ¿no? Sonia se graduó en el 2008 como arquitecta en la Universidad Nacional de Asunción. Hizo el último semestre en el Instituto de Urbanismo y Arquitectura de Venecia. Francisco se licenció en el 2004 en la Universidad Católica de Asunción y la tesis la realizó también en el Instituto de Urbanismo y Arquitectura de Venecia. Ambos tienen una experiencia docente desde el 2004 hasta el 2012, tanto en la Universidad Nacional como en las Universidades Católicas de Asunción, así como la participación hasta la fecha en distintos workshops y talleres organizados en Asunción y en otros países a través de la asociación de Acualta, donde son miembros activos desde el 2014. Atribuyen su formación a la experiencia que tienen de haber trabajado varios años en el laboratorio de arquitectura del arquitecto Javier Corbalán, así como experiencias en el ámbito social que los llevó a conformar posteriormente con un grupo de amigos y colegas la asociación Acualta, que ya nos explicaréis qué es, comprometidos con el medio ambiente, el carácter social de la arquitectura y lo académico. En el 2007 abren la oficina de arquitectura y un pequeño taller de carpintería llamado Menos es igual a más por menos arquitectura inmobiliaria. Menos es igual a más por menos, con la convicción de que la arquitectura y el buen diseño no debían ser una exclusividad para pocos, sino estar al alcance de la mayoría. Trabajan comprometidos con la sociedad y la profesión, recorriendo un camino de obtener los mínimos rubros, especialidades en una obra, pocos recursos o economía material que caracteriza a Latinoamérica y que apenas empezaron a trazar. Tuvieron participación internacional en las Bienales de Arquitectura del 2012, 2013, en el Aula Americana de Arquitectura de Andalucía en el 2014, en Austin, Texas, en el 2014, y fueron coordinadores internacionales de la Bienal del 2014. Fueron invitados a varias conferencias en varias ciudades de Andalucía, España, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Corrientes, Argentina. En las universidades de Talca, Chile, la Bienal de Bolivia y en nuestra escuela, que hoy es la tercera vez que viene a este máster, la segunda, pero la primera fue presencial y fue la tercera vez que la tenemos aquí. Hoy vienen trabajando enfocadamente en el gobierno, enfocadamente con el gobierno desde el 2016, donde ganan el primer puesto del Centro Cultural y Memorial Icua Bolaños, como proyectistas, directores de obras y mediadores en la construcción participativa con la sociedad. Bueno, Francisco y Sonia, tenéis el público del máster, es como la ONU de Iberoamérica. Tenemos una ecuatoriana, una argentina, una chilena, una boliviana, me parece, y un iraní. y un español, perdón, y un español, no olvidemos del español que se enfada. Es decir, que estáis casi en familia. Venga, cuando queráis podéis empezar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Para nosotros es un orgullo, un honor estar mostrando lo que estamos haciendo acá para dar, no sé, algún granito de arena capaz al máster. Y bueno, muchísimas gracias de vuelta y bueno, esperemos que estemos al nivel del máster. Bueno, lastimosamente no podemos compartir este video con sonido, problemas tecnológicos, pero de igual manera vamos a ir tratando de escribir lo que se debería escuchar. Bueno, la verdad que Ciro ya lo leyó bastante de nuestro currículum, algunas imágenes que acompañan nomás, porque nosotros creemos que la formación que uno tiene es parte importante de todo el proceso de lo que hoy somos, ¿verdad? Del proceso de formación y bueno, y de cómo entender la arquitectura.
Nosotros tuvimos varios años trabajando en el laboratorio de arquitectura de Javier Corbalán, con un grupo de amigos y colegas que hasta el día de hoy seguimos bastante en contacto y trabajando juntos, sobre todo en el colectivo Aqua Alta. Bueno, nada, solamente mostrar que estas épocas para nosotros fueron cruciales porque fue una época de mucha investigación sobre materiales, conocer el material, experimentar todas sus facetas estructurales, sus facetas de materia en sí. Bueno, pasamos algunas imágenes de participación que tuvimos en workshop o los primeros talleres o workshop que tuvimos en Asunción con grandes arquitectos latinoamericanos como veíamos a Álvaro Pontoni, a Rafa Iglesias. O sea, fueron nuestros primeros contactos, digamos, con la arquitectura de afuera que para nosotros fue crucial en nuestra formación, ¿verdad? Bueno, y después nosotros abrimos una oficina, ¿verdad? Con una carpintería, una pequeña carpintería, y bueno, nombramos al estudio menos igual a más por menos, ¿verdad? Eso como que menos es más alude un poco a la frase de Mies van der Rohe, ¿verdad? De llegar a esa difícil simplicidad, a la difícil síntesis, ¿verdad? Y la otra parte de la ecuación, que es más por menos, alude un poquito a Ray Charles Ames, ¿verdad? Que ellos en inglés dicen getting the best for the most for the least, ¿verdad? Que es llegar a la mayor cantidad de gente posible con un producto bueno, ¿verdad? Entonces nosotros como que comenzamos con la carpintería, con esto, ¿verdad? Armando muebles muy sencillos, muebles que con elementos de ferretería se hacían, con elementos... O sea, y no esconder ningún elemento estructural tampoco, ¿verdad? Llegando hacia una sencillez de los muebles, ¿verdad? Y que mostrando todos sus elementos estructurales inclusive. Y bueno, nos dimos de alguna manera cuenta de que en la arquitectura básicamente pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, que cuando nosotros tratamos de proyectar de repente edificios o casas o lo que sea, tratamos de que realmente la obra sea lo más sincera posible, mostrando todos los elementos estructurales, mostrando cada tornillo y que cada pieza sea así imprescindible, ¿verdad? Y esta carpintería nos sirvió mucho para experimentar muchas estructuras que nos hubiese costado muchísimo hacerlas de otra manera si no teníamos nosotros un lugar para experimentar, ¿verdad? Entonces, de la maqueta a lo real. A veces hacíamos maquetas en escala 1:1, incluso de detalles, como de escala 1:10. No sé, por ejemplo, hubo una estructura muy grande que hicimos incluso una prueba de peso en la carpintería. O sea, hicimos acá en escala 1:1 y de la estructura y le pusimos peso y... O sea, nuestra oficina es una oficina pequeñita, ¿verdad? Somos pocas personas que estamos acá realmente y tratamos también de agarrar la cantidad de proyectos para que se sustente la oficina, pero no sobrepasarnos con ellos, porque de repente si es que no estamos encima en los detalles, es difícil. Bueno, y ahora para hablar un poquito ya de lo que es la arquitectura paraguaya, ¿verdad? O sea, aquí en Paraguay hubo un fenómeno que a nosotros nos interesa, que es una transculturación que hubo con la conquista española, con los indígenas que habitaban esta zona, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que no hubo una imposición arquitectónica, sino que hubo una adaptación a las tipologías existentes acá, con las tipologías que vinieron de afuera, ¿verdad? Entonces se arman, por ejemplo, el Culata Yobay, que son dos dormitorios laterales con una galería central, ¿verdad? Que esa galería es un espacio semi-abierto, semi-cerrado, o sea, cubierto de los elementos, pero permeable al viento, permeable a las vistas. Porque, ¿qué pasaba? Los españoles, que fueron nuestros colonizadores, ¿verdad? Estaban más acostumbrados a vivir en la dentro, a habitar espacios cerrados, protegidos, y las distintas etnias guaraníes en Paraguay no, eran totalmente lo contrario. Ellos tenían muchísima vinculación con el afuera, con el bosque, con la fauna, con la flora, bueno, eran nómadas, muchos, entonces no tenían ese arraigo por el hábitat encerrado. Entonces,
Es por eso que se habla de esta transculturación. Sí, y acá se generan algo que a nosotros nos interesa, que son los espacios intermedios, ¿verdad? Bueno, acá vemos estos son los comechingones, ¿verdad? Que son de la provincia de Córdoba, que aprovechan la inercia térmica del suelo justamente para protegerse los elementos, ¿verdad? Aquí en Paraguay tenemos la lluvia, que es muy abundante, ¿verdad? O sea, acá llueve muchísimo, no tenemos infraestructura para cuidarnos de ese aspecto. Y lo otro es el calor, ¿verdad? Tenemos altas temperaturas, ¿verdad? Más que el frío, acá el calor es el mayor. Y bueno, nosotros vemos ejemplos en la naturaleza de lo que los animales hacen, ¿verdad? Buscar una sombra, buscar un lugar de confort térmico, ¿verdad? Entonces nosotros cuando proyectamos nos imaginamos un espacio, ¿verdad? Una intención espacial y nos imaginamos una estructura que resuelva ese espacio que nos imaginamos, ¿verdad? Antes de entrar también quería, o sea, antes de entrar a los proyectos en sí, o sea, justamente el concepto que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Lo que se genera por esta transculturación es el espacio intermedio. El espacio intermedio para nosotros es crucial en lo que es la arquitectura paraguaya, ese espacio, esa previa del afuera al adentro que te genera esa sombra, para que no impacte el rayo del sol directamente a los espacios. O sea, para nosotros esa es la forma de evitar. El paraguayo está muy acostumbrado en estar en estos espacios intermedios. Nosotros, con el abundante calor que hay en el 80% del tiempo del año, acá se toma tereré, que es lo que está tomando Panchi ahora, ¿verdad? Todo el tiempo, y el tereré se toma compartido. El tereré es un momento de sociabilizar que está... y ahora con el COVID, con el COVID es un problema, ¿verdad? Porque ni siquiera podemos controlar que se deje tomar el tereré, es algo tan metido en nuestra cultura. Y el tereré se toma en estos espacios intermedios, ¿verdad? O sea, los espacios intermedios son espacios realmente donde el paraguayo habita la mayor parte de su tiempo. Bueno, esta es una obra, esta fue nuestra primera obra en realidad, ¿verdad? A nosotros también nos gusta mucho experimentar con distintos materiales, o sea, no tenemos obras que sean así de idénticos materiales, como que vamos experimentando distintos materiales. En este caso, el ladrillo fue el material que quisimos investigar. Son unas viviendas pareadas, ¿verdad? Con un sobretecho que es una bóveda de cañón corrido de ladrillo armado, ¿verdad? Tuvimos la suerte de poder trabajar con un ingeniero calculista que había trabajado con el Eladio Dieste, ¿verdad? Entonces hicimos realmente el sistema de ladrillo armado como realmente tiene que ser, ¿verdad? Y bueno, algunos filtros contra el oeste para protegernos del sol, ¿verdad? Siempre vamos a ir pasando muy rápido las obras, ¿verdad? Como para ir viendo. Esta otra casa es vivienda TC, es una estructura de hormigón básicamente que empieza a tratar de solucionar todos estos problemas que habíamos visto antes, ¿verdad? El tema del asolamiento, el tema de juntar el agua con grandes canalones, ¿verdad? Entonces, en la estructura misma ya tratamos de solucionar ciertos criterios climáticos, la ventilación cruzada, y sobre todo la vinculación de la parte social al patio, ¿verdad? Que es lo que tratamos de manifestar como un espacio intermedio, y bueno, en las habitaciones en planta alta de forma mucho más. Pero realmente es así. Primero nos imaginamos el tipo de espacio que queremos generar de acuerdo a las necesidades del cliente. Después, ese espacio tratamos de traducirlo a un sistema estructural que no solamente resuelva ese espacio que queremos generar, sino que resuelva todos los problemas. O sea, nosotros no lo vemos como un problema, la cuestión climática, sino el sol, el viento, las ventilaciones cruzadas, las recolecciones de las aguas, la iluminación natural. O sea, tratamos que siempre los espacios sean lo más iluminados y ventilados posible. Bueno, y todo eso tiene que resolverse con la estructura. O sea, la estructura es, digamos, nuestra base, digamos, ¿verdad? Y después van viendo que en las obras todo el sistema estructural queda bien a la vista, es bastante sincero también en la utilización de los materiales que se eligen, todo queda a la vista, como para que respiren, para que tengan también su vida noble, digamos. Esta es otra vivienda, le llamamos vivienda pajarera, y
como ven, siempre tenemos el mismo, o sea, es como que el aspecto bioclimático realmente para nosotros es de inicio, ¿verdad? Al empezar una obra. En esta casa es muy parecida a la estructura a la casa anterior, solamente que acá los pórticos, es a la inversa, sí. En la anterior los espacios íntimos estaban colgados de un pórtico, y en este caso los espacios íntimos están apoyados sobre un pórtico de hormigón. En este caso hicimos un pequeño solape toda la planta alta a la planta baja para generar ese espacio de galería, de sombra. Y en la planta alta tenemos estas expansiones de los dormitorios a esta pajarera que nosotros la llamamos, que hoy día esta pajarera está llena de verde y bueno, ya habrán llegado los pájaros. Siempre, como ven, elementos muy sinceros de obra a la vista, el hormigón también lo dejamos a la vista, y bueno, acá vemos cómo esa vegetación se va como que va entrando dentro de los espacios interiores, ¿verdad? O sea, casi se confunde qué es realmente un interior y qué es un exterior, ¿verdad? En este caso, en esta vivienda que mostramos a continuación, vivienda entre árboles, como que tratamos de incluir el paisaje dentro de la vivienda, ¿verdad? O sea, dentro de esta casa hay como 4 o 5 árboles, ¿verdad? En patios interiores, ¿verdad? Entonces, como que esos patios generan una especie de columnas de iluminación y de ventilación natural, ¿verdad? Y de escape de calor. Las toberas. Que le dan realmente un confort térmico y una iluminación dentro de la casa bastante interesante, ¿verdad? Ahí justamente siempre toda la parte social está muy vinculada a la parte íntima de la habitación. Y bueno, en esta casa tenemos una terraza que es transitable también, ¿verdad? Y ahí vemos todo lo que es la parte de la galería. Bueno, este era un terreno muy grande, era un terreno de 100 por 100 metros, ¿verdad? Donde hubo un concurso privado de dónde colocar la casa. Bueno, todos los otros pusieron en unos claros que tenía el terreno, y nosotros como que la casa la metimos en un bosquecito que había, ¿verdad? Para incluir esos árboles dentro de la... Se generan estos son los espacios intermedios, ¿verdad? Que son esos espacios de sombra, al aire libre, donde uno pueda colgar la hamaca y pueda ir a tomarse una siesta, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a hacer los proyectos y también dirigir las obras. O sea, nosotros construimos, digamos, tenemos todo un equipo ya con los que construimos, porque creemos que eso es sumamente importante a la hora de tener un resultado óptimo como nos gustaría, ¿verdad? Tuvimos 1 o 2 experiencias donde solamente hicimos el proyecto, el desarrollo, y construyó una empresa constructora y fue malísima experiencia. Siempre la empresa constructora busca una economía de presupuesto que no ve la totalidad del producto final, ¿verdad? Entonces decidimos no tomar más trabajo de esa manera. Estamos en la obra para nosotros de estar presentes en la obra día a día y donde aprendemos muchísimo con los personales que están trabajando. O sea, aprendemos, nuestra escuela más fuerte, si queremos ser sinceros, es el día a día de hablar y de negociar con el herrero, con el albañil. En esta obra justamente que vamos a mostrar ahora, decidimos, bueno, usar una tecnología que no conocíamos y que acá en Paraguay nos hacía mucho, porque es una tecnología ya milenaria que es la tapia, ¿verdad? Vamos a explicar enseguida. Y realmente nos sentamos a ver videos en YouTube con el albañil, o sea, con el contratista que iba a construir. Nos sentamos a ver millones de videos en YouTube de cómo realmente esto iba a funcionar y cómo realmente esto tenía que ser, ¿verdad? O sea, tratamos de investigar realmente con materiales, pero con un equipo, digamos, ¿verdad? Y buscando de repente la inercia térmica, nosotros como que semi-excavamos las habitaciones a menos 1,60 m, ¿verdad? Toda esa tierra que sacamos, que era una tierra apta para tapia, que tenía un contenido de arcilla menor al 20%, pudimos utilizarla para hacer las tapias, ¿verdad? Entonces, toda la tierra que sacamos, armamos un muro central donde apoyaba un techo a 2 aguas con un canalón central donde juntábamos también el agua de lluvia por un lado para las piscinas ecológicas, por otro lado para el consumo de agua de la casa, ¿verdad?
Y bueno, teniendo en cuenta el tema de las ventilaciones, teniendo en cuenta el tema de la vinculación con el paisaje, acá como que, así como decía Sonia, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha interacción con los constructores, pero también así con los clientes, ¿verdad? O sea, nosotros, si bien hacemos un desarrollo ejecutivo del proyecto, pero dejamos varias ventanas abiertas para decisiones a tomarlas en obra, ¿verdad? De acuerdo a los resultados que vamos teniendo o no. Este proyecto también era, bueno, los clientes también tenían un terreno muy grande y ellos tenían la idea de construir su vivienda en un claro, ¿verdad? En el único claro que había en el terreno. Y nosotros también acá le propusimos meter la vivienda dentro de un bosque para buscar justamente el confort térmico que es crucial. También había a la mano derecha, donde se ven esas tres rayitas, había como una polución sonora porque está al lado de una pista de motocross, en donde los fines de semana están ahí las motos a todo dar, entonces también teníamos que un poco buscar una aislación sonora, ¿verdad? A los espacios sociales e íntimos. Entonces, pensando un poco en todo esto, fue que decidimos semi-enterrar las habitaciones para buscar esa aislación sonora, para buscar el máximo confort climático por la inercia de la tierra. Y si ven después estos tres puntitos que están a los costados de los espacios semi-enterrados, son unas ventilaciones canadienses que vamos a explicar también un poco más adelante. En esta vivienda también tratamos de que todos los materiales que utilicemos sean los más amigables, digamos, con el medio ambiente. No tanto así, bueno, de hecho construimos con toda la tierra que se excavó para las habitaciones, se construyó esta tapia, este muro tapia, que es un muro portante de 60 centímetros de ancho por 35 de largo y 3 metros de altura, donde apoyan los dos techos sobre un canalón de hormigón, un canalón tipo H, ¿verdad? Bueno, y también, o sea, no existía la tecnología, o sea, seguramente ustedes en el curso darán, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros no teníamos pisones neumáticos, no teníamos nada o sea, que hicimos de una manera muy artesanal, ¿verdad? Y utilizamos un encofrado también de tablas, ¿verdad? Que eran tablas de 20 centímetros que nos marcaban las hiladas de tierra que íbamos compactando, ¿verdad? Y al final salen estas texturas así que no son unas texturas limpias, son súper brutales, ¿verdad? Pero que al final esto es lo que nos gustó, ¿verdad? Nos gustó que se hace una textura bien bruta, ¿verdad? Y viva, ¿verdad? Sí, realmente acá tuvimos muchísimos aprendizajes al realizar esta tapia. Primero que los tiempos de construcción de la tapia no acompañaban a los tiempos de construcción de la otra parte de la vivienda, que se hacían. Hicimos pantallas de hormigón para contener la tierra en los espacios semienterrados. Entonces, bueno, el tiempo era de las horas hombres de dos personales que estaban ahí apisonando, juntando la tierra, apisonando, ¿verdad? O sea, duró casi lo que duró todo el resto de la obra, digamos, la construcción de este muro. Y bueno, tuvimos varios aprendizajes de prueba y error, ¿verdad? Es más, antes de empezar, hicimos como 2 volúmenes de 1 metro cúbico de esta tierra apisonada en el sol, y otra pusimos en la sombra. Esto fue antes de empezar la obra, y así también empezamos a analizar cómo se comportaba en el tiempo con las lluvias. Sí, el tema es que las tapias normalmente se hacen en lugares donde no hay tantas lluvias, ¿verdad? Acá nosotros en Asunción tenemos un promedio anual de 1.200 milímetros arriba, ¿verdad? Entonces teníamos que proteger, o sea, teníamos que asegurarnos de que realmente podamos estabilizar bien ese suelo para lanzarnos a hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? Y esta es la planta semienterrada de las habitaciones. Todas las líneas negras que vemos son pantallas de hormigón bien finitas de 10 centímetros que contienen la tierra. Acá no podíamos usar tapias porque al estar en contacto con la tierra, obviamente ahí no funciona bien, ¿verdad? Entonces, bueno, y vemos todo el sistema de ventilación canadiense que implementamos también en esta obra para que exista una circulación de aire mecánica que aumente, digamos, el confort, y que también le saque un poco la humedad, ¿verdad? De los espacios. O sea, básicamente, al semi-enterrar las habitaciones y utilizar las ventilaciones canadienses, nosotros estamos metiendo la temperatura media anual que tenemos en Paraguay, que es de 24 grados más o menos, en invierno y en verano,
¿verdad? O sea, realmente nosotros tuvimos o sea, estamos muy contentos por el resultado que tuvimos en esta casa porque los propietarios, si bien pusimos equipos de aire acondicionado en las habitaciones, ellos no usan, no lo utilizan, ¿verdad? Nosotros pusimos eventualmente si es que había algún tema de humedad para sacar la humedad ambiente, te iba a decir, pero ellos no utilizan el equipo de aire acondicionado ni en invierno ni en verano y para nosotros eso realmente fue algo que nos gustó bastante, ¿verdad? Otra cosa que hacemos con esta casa, como ya mencionado antes, esos dos techos juntan el agua y como que utilizamos el agua para dos cuestiones distintas, ¿verdad? Una es, generamos una serie de estanques, ¿verdad? Previos a una piscina ecológica, donde por medio de fitodepuración o sea, fitodepuración es un proceso natural de limpieza de agua por medio de piedras filtrantes, plantas acuáticas y peces, ¿verdad? O sea que es una especie de ecosistema que se va formando que deriva finalmente en una piscina ecológica, ¿verdad? Y la otra mitad del agua juntamos en unos tanques, ¿verdad? Que se utiliza para riego de la casa y eventualmente para consumo también de la casa. Todas las maderas que usamos también acá para la estructura es madera de bosques certificados, que son maderas laminadas, y todo el machimbre que también usamos para cielo raso de los espacios interiores en la misma madera, las puertas, toda la madera que se utiliza en la casa es de lo mismo. Esto son vigas de madera laminada encolada en Europa hace siglos, las usan acá en Paraguay, es algo que recién está empezando a entrar. Pero bueno, también como anécdota, se ven que las vigas como que están superpuestas, ¿verdad? Es justamente eso era porque las vigas venían de 7 metros de fábrica, no había más largas, o sea, no se podían fabricar a medida. Entonces nosotros solapamos 2 vigas, logrando la mayor altura estructural en el lugar donde más necesitábamos la altura estructural, ¿verdad? Y acá vemos el acceso a la vivienda, cómo el jardín va metiéndose adentro, ¿verdad? Dejamos todos los árboles, no echamos ningún árbol, ¿verdad? Dejamos que traspasen la vivienda y también separamos este muro tapia de lo que es el piso interior y todo eso para generar también como unos jardines internos, que hoy día está mucho más verde, ¿verdad? Ahí vemos la sombra, el zócalo de sombra de las habitaciones que están ahí debajo y bueno, y toda la losa son todas las áreas sociales comunes de la vivienda. Siempre la idea es que prácticamente no se utilice ninguna luz, también cuando vería que la iluminación natural sea lo más clara posible, ¿verdad? Un poco la vista ya al estar semi-enterrado, como la perspectiva cambia, ¿verdad? Uno ve hacia pelo de pasto prácticamente la afuera. Bueno, la única condición que nos habían dicho para tener un muro de tapia es que tenga un buen zapato y un buen sombrero, ¿verdad? Entonces este muro de tapia de 35 metros tiene una viga de fundación continua y la viga H de hormigón encima, que es el canalón, que es el recolector de aguas fluviales también, ¿verdad? Bueno, y toda la vivienda tiene estas puertas corredizas de listoncitos de madera, que también para proteger un poco porque ahí le pega al oeste, entonces ellos podían cerrar o abrir de acuerdo al asolamiento. Finalmente para nosotros mucha gente considera el oeste como el gran enemigo, pero al contrario, nosotros pensamos que filtrando la luz, tamizándola, se logran efectos muy interesantes, ¿verdad? Y se protege térmicamente la casa también. Bueno, y ahora esto para explicar un poquito lo que fue la historia de la asociación Aqua-Alta, que para nosotros es súper importante formar parte de esto. Inició con un grupo de colegas que estábamos trabajando en el laboratorio de arquitectura muchos años atrás, y bueno, empezamos a intervenir en espacios públicos. Eso que vimos antes fue una pequeña intervención que hicimos en una plaza cuando unos indígenas estaban haciendo una manifestación y bueno, conseguimos unos pallets de donación y le armamos como unas tienditas, ¿verdad?
de autoconstrucción que queríamos que ellos después trasladen a sus espacios, ¿verdad? Bueno, Agua Alta surge después de una inundación realmente muy grande que hubo en Asunción, en Paraguay, en el 2014, donde nos juntamos a ver qué es lo que podíamos hacer, qué podíamos aportar como arquitectos. Y bueno, surge la necesidad de una comunidad que estaba informal, que estaba ubicada al lado del centro de Asunción, había quedado desconectada del centro y bueno, quedaban desvinculados, ¿verdad? Entonces los chicos no tenían cómo ir a la escuela, los adultos no tenían cómo ir a trabajar, entonces nos pidieron un puente. Tenía que ser un puente flotante. Entonces, bueno, conseguimos otra vez estos materiales que se conseguían de donación y de la Secretaría de Emergencia Nacional, nos dieron puntales, qué sé yo, y construimos en cuestión de una semana, construimos con ellas, con la sociedad, hicimos una cuadrilla de gente que iba a trabajar con nosotros, cambiaba la cuadrilla cada 3 horas, una cosa así, trabajábamos día y noche, y hicimos también como unos manuales constructivos donde ellos puedan tener a mano en caso de que tengan que volver a fabricar estos puentes, ¿verdad? Lo dejamos, esto repartimos por todos lados, y así con materiales súper simples de ferretería armamos, en el 2014 armamos un puente de 50 metros más o menos lineales, era, y 50 fue el primero, el segundo fue 100 y pico. Y bueno, lo que sí que al año siguiente, en 2015, vuelve a subir el río de una manera descomunal y nos vuelven a solicitar que hagamos otro puente. Habíamos visitado la comunidad, era una comunidad cercana a la que habíamos hecho el año anterior, y bueno, conseguimos todavía algunos materiales que ellos ya habían guardado, ¿verdad? Y conseguimos otros más y tuvimos que hacer un puente de 100 metros, o sea, el doble de grande, ¿verdad? Para nosotros fue todo un desafío porque también teníamos que dar cierta seguridad, ¿verdad? Y posterior a eso nos piden una estructura flotante que tenía que ser para la comunidad de San Pedro, que es una ciudad a 300 kilómetros de la capital, y bueno, ya tenía que cumplir como más exigencias, ¿verdad? Entonces, teníamos que ya fabricarlo con elementos mucho más resistentes al tiempo, al deterioro, a la corriente del río Paraguay, que es un río bastante caudaloso. Y básicamente eran unos módulos flotantes multifuncionales, ¿verdad? O sea, que pueda tener programas distintos y la idea era que sea lo más autosuficiente posible, ¿verdad? Entonces, eran unos bloques de EPS de alta densidad, ¿verdad? Forrados con chapa galvanizada, ¿verdad? Con una estructura metálica. Acá esto tenía que ser una especie de tanque, ¿verdad? Porque tenía que soportar tormentas, tenía que soportar el mal uso de repente público que se le podía llegar a dar, ¿verdad? Y esto... tenía que ser una estructura que se pueda transportar por distintas comunidades ribereñas, ¿verdad? O sea, de una comunidad tenía que pasar a otra. Bueno, y aprovechando esto, armamos un workshop en estas unidades flotantes, ¿verdad? Como pensando en ciudad, pero ya utilizando el río, ¿verdad? Utilizando este mismo módulo para... Lo que tiene la sociedad de Agua Alta es justamente que todos los workshops o trabajos, porque esto no eran todos los trabajos que nos vienen, un workshop o algo así, siempre tratamos nosotros de vincular al sector académico, ¿verdad? O sea, sabemos que en las facultades hay mucha falencia de lo práctico, ¿verdad? De lo constructivo, es todo muy teórico. Entonces, con Agua Alta siempre tratamos de que los workshops sean lo más práctico posible en cuanto a tocar el material, a usar herramientas, ¿verdad? A que los alumnos tengan como esa experiencia práctica. Esto fue un workshop súper genial, ¿verdad? Que lo hicimos en la unidad flotante para probar también un poco su estabilidad. Y después tuvimos como esta unidad flotante, era toda seriada, estandarizada, desmontable, lo desmontamos y lo trasladamos a la comunidad de San Pedro a 300 kilómetros, y esto lo construimos otra vez tal cual en una semana. En una semana se construyó esto con los materiales que habíamos usado, y bueno, y esto sirve en San Pedro como comunidad sanitaria, sirve para que sea la oficina de la oficina de catástrofe en esa región. Y bueno, es bastante utilizado, todos los elementos
se pueden cambiar. Acá todos los módulos de cerramientos eran así módulos pequeños para que sean fáciles de transportar. Si se descomponía alguno, se podía fabricar otro. Y los módulos también eran como, o sea, nos basamos en el sistema Moduli de Palasma, ¿verdad? Que los módulos pueden cambiar, ¿verdad? O sea, vos tenés un módulo persiana, tenés un módulo puerta, tenés un módulo mosquitero, tenés un módulo... Entonces vos podés configurar la planta como uno necesita de acuerdo al uso que le va a dar. Y era una unidad totalmente autosuficiente y autosostenible, digamos, porque tiene paneles solares, entonces toda la iluminación funciona con paneles solares, incluso la ladera que está adentro es una ladera que funciona también con un panel solar. Tiene un sistema de filtración del agua del río para potabilizar el agua, tiene un baño y el baño tiene un sistema de cámara séptica, o sea, de cámara séptica de 3 cámaras para antes de largar el agua al río, ¿verdad? O sea, uno de los flotadores que lo convertimos en cámara séptica, uno de los flotadores que va más o menos al medio. O sea, realmente tuvimos acá muchísimo aprendizaje en cuanto a que realmente la arquitectura deje la menor huella o deje el menor desperdicio, ¿verdad?, con el medio ambiente. Y funciona perfectamente, ¿verdad? Hoy día está funcionando como un dispensario médico que va recorriendo. Bueno, y después en el 2019 fuimos invitados varias oficinas de amigos, colegas, a hacer pequeñas intervenciones en la Chacarita, que es una comunidad informal que está asentada al lado mismo del Centro Asunción y tiene como 100 años de historia. Y tuvimos que hacer intervenciones dentro del barrio, intervenciones en espacios públicos. Fue una experiencia también súper buena. Esto creo que está bastante subido en internet todo lo que se construyó después, ¿verdad? Y algo interesante también que cabe mencionar es de que al principio lo que mostramos son casas del ámbito privado, ¿verdad? Y prácticamente el 90% de los trabajos aquí en Paraguay son del ámbito privado. Hay muy poco trabajo para la comunidad, así trabajos que sean de públicos, ¿verdad? Entonces como que Agua Alta era más o menos era como una plataforma para entrar al tema de los espacios públicos, ¿verdad? Y bueno, y ahora justamente nosotros vamos a terminar de esta charla, quizás, no sé cómo encajamos con la parte bioclimática, no. pero sí... Yo creo que sí tiene mucho que ver, porque justamente muchas veces incluso nosotros mismos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo todos estos conceptos bioclimáticos y qué sé yo, lo podemos traducir a un espacio público, ¿verdad? Era así como el gran anhelo y como el gran desafío que todos los arquitectos acá en Paraguay sueñan, es tener la oportunidad de trabajar en un espacio público, porque no existe esta posibilidad prácticamente, no existen concursos públicos para espacios, o sea, los espacios públicos no están luego intervenidos, ¿verdad? Entonces, bueno, creemos que cerrar con este proyecto vamos a salir un poquitito de hablar solamente de los aspectos bioclimáticos y vamos a entrar también a hablar en un concepto que para nosotros es súper importante, que es lo que es la construcción de la memoria y la construcción participativa. O sea, cómo hacer que como arquitectos, digamos, salgamos un poquito de nuestro rol de simplemente arquitectos y ser parte también de una sociedad, y cómo con esa sociedad se puede construir arquitectura y se hace como mucho más de pertenencia, ¿verdad? Un lugar y mucho más... Se le involucra a la sociedad. O sea, este proyecto surge a través de que, o sea, hubo un incendio en el 2004, ¿verdad? Un incendio bastante grande en un supermercado, ¿verdad? Fallecieron 400 personas en este incidente. Bueno, y esto quedó, fue realmente súper trágico, ¿verdad? Súper trágico y esto como que quedó abandonado durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y hubieron procesos legales, hubieron luchas sociales, porque fue muy injusto también, ¿verdad? O sea, hubieron juicios donde los familiares de víctimas perdieron los juicios, ¿verdad? Entonces fue una gran injusticia siempre hubo alrededor de esto. Y esto quedó abandonado durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente hubo una iniciativa. Estoy adelantando mucho, ¿verdad?
Nada, el video nomás está un poco más lento de lo que está contando. Bueno, fue una tragedia así bastante impactante y fuerte que quedó en la memoria de todos los paraguayos, ¿verdad? Eh, Podemos adelantar un chiquito también, porque como, bueno, acá cuentan, pasaron 12 años de mucho dolor, mucha desidia, en donde los familiares cada año hacían como conmemoraciones, ¿verdad? Bueno, en el 2016 se lanza el concurso para hacer un sitio de la memoria y centro cultural, ya que eran dos conceptos de repente un poco contrastantes a nivel funcional, ¿verdad? Que era sitio de la memoria, que tiene que ser un lugar de mucha reflexión, y un centro cultural, que es una actividad bastante movida, digamos, de mucho movimiento y de mucha vida, ¿verdad? Entonces quisimos trabajar con esos dos conceptos de muerte y vida, ¿verdad? Este era el lugar con el que nos encontrábamos antes del concurso, un lugar totalmente abandonado y usado ya o apropiado por la ciudadanía con los grafitis. Habían pistas de skate que se habían armado acá por gente que ocupaba. Incluso se había hecho un censo, porque se había hecho un censo y vivían en este espacio abandonado 112 familias, que eran vendedores ambulantes, gente que no tenía vivienda. Este era un pequeño museo que armaron los familiares de víctimas con sus, con sus propios recursos, con todos los materiales que ellos pudieron recolectar después del incendio, porque casi todo se robó también lo que quedó, ¿verdad? Entonces ellos recolectaron algunos objetos y armaron un pequeño santuario donde cada mes ellos iban a recordar, cada 1 de agosto ellos iban a recordar, a prender su velita, a poner su florcita, su portarretrato. Estos eran lugares totalmente populares, o sea, en el sentido de que ellos lo construyeron, el gobierno nunca les ayudó para nada. Así pasaron 12 años, donde ellos con su propio recursos iban a hacer lo que podían para que sea un espacio, digamos, que se siga recordando esto, ¿verdad? Que no quede en el olvido, ¿verdad? Bueno, y también nos encontramos con un entorno de muchísima polución visual, de muchísima polución sonora, porque este lugar está en la esquina de dos avenidas principales y de mucho tráfico, ¿verdad? Bueno, y estos son algunos conceptos con los que nosotros quisimos trabajar para pensar en este proyecto, ¿verdad? El proyecto básicamente se trata de la reconstrucción de una esquina de estas dos avenidas importantes y que sea un elemento bastante austero, una esquina neutra por fuera, que sea un proyecto bastante introvertido, que por fuera hace contraste justamente a toda la polución que vine comentando, y por dentro mucha vida, ¿verdad? Bueno, utilizamos, este es el proyecto, ¿verdad? Tratamos de que sea un proyecto, como es un proyecto público, que sea totalmente permeable, transitable, de acceso a la ciudadanía, y que esto que estamos viendo acá son unos lapachos que se plantaron en uno de los 1 de agosto, porque fue el 1 de agosto del 2004 el incendio, y cada 1 de agosto todos los familiares se reúnen y arman como una conmemoración bastante grande, y siempre tienen algún acto conmemorativo. Y el primer año plantaron 400 lapachos alrededor de toda esta avenida. Y estos son los lapachos que sobrevivieron, digamos, a esa intervención. Este es un poco maqueta del concurso, del proyecto. El proyecto trata de mantener toda la estructura del supermercado, de pilares, vigas, losas, que después parte de la losa tuvimos que reconstruir después de un estudio patológico. Y en esta losa principal planteamos 400 perforaciones en la losa, que son estos agujeros que vemos por donde entra la luz, porque el proyecto tiene una planta baja que nosotros le llamamos la Plaza de las Sombras, y una planta alta que le llamamos la Plaza de las Luces, donde hay este juego de chorros de agua, donde queremos que la intervención de los niños jugando, gritando, sonriendo, haga el contraste, cambien un poco el speech de todo lo que te trae la memoria, ¿verdad? De este hecho fatídico, digamos, ¿verdad?
Entonces básicamente es el planteamiento de 2 plazas, con obviamente funciones de espacios interiores, que es un auditorio para 400 personas, un salón de usos múltiples, una torre. Esa torre que vemos es el espacio ecuménico. Y el punto cero, el punto donde se origina el incendio, y donde están los 400 espacios de recordación, que cada familiar de víctima construida de forma participativa para ir aportando dentro del proyecto. O sea, cada familiar como que traía un pequeño objeto que le recordaba a la persona y construían un bloquecito de cemento que iba colocado después en este espacio. Bueno, que es una de las construcciones participativas que, o sea, cuando empezamos a construir, gracias a Dios, participamos de la convocatoria para la dirección de obra y ganamos. Digo gracias a Dios porque si no, no sé cómo iba a terminar este proyecto. O sea que estamos también como directores de obra desde el inicio, que fue en el 2017. Y durante el proceso, ya desde el primer día 1 de la construcción, nosotros dijimos, bueno, este tiene que ser un proyecto que tiene que realmente sociabilizar al máximo. O sea, la ciudadanía se tiene, no solamente la ciudadanía, sino sobre todo el barrio de Trinidad, que es el barrio donde está metido el proyecto, digamos. Entonces empezamos a hacer exposiciones itinerantes explicando el proyecto. Recorríamos centros comunitarios, iglesias, el espacio mismo del memorial, recorríamos universidades para explicar un poco de qué se trataba, ¿verdad? Estuvo la exposición en el Congreso Nacional, fuimos a varias ciudades. O sea, esto fue el paso 1, digamos, que fue sociabilizar el proyecto. Y después dijimos, bueno, durante la construcción también tiene que haber participación, sobre todo de los familiares de las víctimas, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar, bueno, cuál puede ser, aparte de que conozcan nomás el proyecto, que ellos formen parte de la construcción, ¿verdad? Y ahí está cómo la gente empezó a apropiarse de esta obra, ¿verdad? Que hoy día, después de 4 años, esperamos inaugurar este año, ¿verdad? Vamos a ver cómo, pero ya está en la memoria, ya está en la conciencia de mucha gente, ¿verdad? Se armó una mesa de trabajo técnica con los familiares de las víctimas, nosotros, la gente del gobierno, de la Secretaría de Cultura, que era la que gestionaba, y esto nos reunimos una vez al mes hace 4 años, ¿verdad? Y bueno, y acá empieza un poco a explicar en qué consistió estos trabajos comunitarios que para nosotros fueron así la mejor decisión, ¿verdad? Empezaron antes de que se empiece a construir la obra, ¿verdad? O sea, se armaba una especie de molde, ¿verdad? Y a los familiares se les pedía que traigan algún objeto que le recuerde al familiar, ¿verdad? Y realmente era cada una de las plaquetas que se hacía tenía su historia propia, ¿verdad? Claro, pues nosotros le decíamos que tenía que traer el objeto y eso iba a quedar tipo una huella en el cemento, y esa plaquita de cemento después la estamos colocando dentro de esta torre, dentro de este espacio ecuménico, así como veíamos al comienzo, donde ellos hicieron su pequeño santuario que tenían su portarretrato, bueno, algo así, ¿verdad? Entonces, pero queríamos que ellos formen parte. Entonces, realmente, cada familia que traía, o la llave de la casa de un familiar que había muerto, o el rosario, o el juguete de un niño que había muerto, o sea, realmente venían y hacían como parte de su duelo real con nosotros, ¿verdad? O sea, fue súper fuerte, y es una manera también de hacerle a ellos cerrar como un capítulo y que cambien un poco ese chip de dolor por un chip de esperanza, y por un chip de que, bueno, lograron, por lo menos no ganaron sus juicios, perdieron muchísima plata, pero por lo menos ganaron este espacio público para la recordación y para todo el país, ¿verdad? Es como que se sienten así como aliviados de que esto es lo que ellos ganaron, o sea, es gracias a ellos, a la lucha de los familiares, ¿verdad? Y sobre todo que ellos se apropian del lugar con este tipo de actividades. De repente, esta, por ejemplo, ya la estábamos haciendo dentro de la obra ya está algo avanzada, ¿verdad? Ya invitábamos a ellos a meterse dentro de la obra, a recorrer los espacios, ¿verdad? Que después, justamente más adelante, vamos a mostrar que se armaban recorridos de obra abiertos a toda la ciudadanía, ¿verdad? Que se hacían una vez al mes. Entonces, como que la gente iba conociendo, porque también uno, cuando empieza a entrar en el ámbito público,
ya te encontrás con miles de opiniones, ¿verdad? A favor, en contra, que por qué se hizo esto, por qué no se hizo aquello. O sea, siempre es un lugar mucho más eh, hostil, frío, ¿no? por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces Teníamos que alivianar eso. entonces con estas construcciones, también con sociabilizar la obra al máximo, como que la gente empezó a aceptar y empezó porque es un tema muy delicado, ¿verdad? El tema de Coahuila siempre fue un tema sumamente delicado, ¿verdad? Bueno, y lo que estamos viendo ahora es antes de construir, también cuando estábamos haciendo el desarrollo ejecutivo, había que hacer el estudio patológico de cómo estaba la estructura, ¿verdad? Entonces se sacan estas probetas testigos que nosotros le pedimos al ingeniero patólogo que saquemos ya unas probetas de 25 centímetros que eran las perforaciones que nosotros queríamos hacer en el proyecto y ya hicimos las primeras 3 perforaciones. Porque realmente ni nosotros sabíamos que el efecto de la luz, cómo iba a entrar ese efecto de la luz. O sea, nosotros lo imaginamos, pero nunca constatamos en la práctica, digamos, ¿será que va a pasar esto? O sea, ¿será que esto es real? Entonces dijimos, bueno, es nuestra oportunidad antes de empezar la hora de probar, ¿verdad? Entonces hicimos 3 perforaciones con este diámetro y bueno, y vimos qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y justamente fue un fin de semana en donde como había movimiento en la obra abandonada, se acercaban unos familiares y bueno, y esto es lo que nosotros percibimos ese día, o sea, se acercaban estos familiares donde estos niños que estaban acá jugando con la luz eran los nietos de su abuelo, había fallecido en el incendio, ¿verdad? Y fue muy fuerte porque era como que como que los niños estaban jugando con esa luz y esa luz se reflejaba en su abuelo, o sea, eh, es bastante fuerte esto, ¿verdad? Y bueno, y cómo nosotros también le explicábamos a los familiares de las víctimas cómo iba a ser este efecto, ¿verdad? Y este efecto de luz a lo largo de la obra se fue mostrándose en distintas facetas que ni siquiera nosotros imaginábamos. O sea, todas estas luces están sobre un estanque principal de agua, que eso también vamos a explicar que es muy importante, tiene varios estanques, porque el agua también es un elemento acá primordial en el proyecto, el agua que representa la vida, ¿verdad? Entonces, y que fue lo que faltó ese día, ¿verdad? O sea, no había realmente la suficiente cantidad de agua para apagar ese incendio, ¿verdad? El supermercado tenía apenas un tanque de incendio de 20.000 litros, no sé qué, o sea, insuficiente. Entonces, esta luz durante todo el proceso de obra también a nosotros mismos nos fue así impresionando con el polvo de la obra, con el reflejo que hacía cuando hacíamos las pruebas de carga, cuando llovía, toda la fenomenología que produce esto, porque parte de estas perforaciones también es el desagüe pluvial de la Plaza de las Luces, de la plaza de arriba, ¿verdad? Y hablando de lo que decía Sonia, ¿verdad? O sea, bueno, esta fue otra muestra de socializar un poco el proyecto donde hicimos, antes de empezar la obra, hicimos como una perspectiva, ¿verdad? Proyectada en el lugar con el punto de fuga del lugar como representando. Claro, fue el 1 de agosto que nosotros formamos parte ya, digamos, de todo este proceso. Y como iba a visitar la obra mucha gente, incluso muchos familiares que vienen del interior, vienen a recordar ese 1 de agosto, dijimos, bueno, vamos a hacer una representación, una instalación visual donde ellos por lo menos puedan imaginar algo de lo que va a ser esto el día de mañana. O sea, queríamos demostrar y transmitir esto, ¿verdad? Bueno, lastimosamente el audio no anda. Bueno, son pequeños comentarios de familiares que visitaron ese día. Cambia porque no se escucha. Sí. Esto era el supermercado antes de empezar la obra. O sea, todos estos muros que vemos se demolieron porque estaban ya muy deteriorados con el tiempo, estaban a punto de caer incluso. Y bueno, estas son una de las conmemoraciones que ellos hacen todos los 1 de agosto, ¿verdad? Se reúnen, cantan. Y también durante la obra, esto era también el supermercado antes de empezar, esta era la torre que tenía el supermercado y esta torre nosotros decidimos demolerla por más que en las bases y condiciones del concurso los familiares que formaron parte de la redacción de las bases del concurso sugieren a los participantes del concurso que se mantenga la torre existente, la rampa y la escalera existente del supermercado, porque la rampa y la escalera
eran los lugares donde murieron todas las personas porque las puertas del supermercado se cerraron. Ese fue el error, que las puertas se cerraron. Entonces la gente quedó atrapada adentro del supermercado. Como que había para evitar robos, cuando habían incidentes así, se cerraban las puertas, ¿verdad? Y acá se quedaron atrapadas las personas y no pudieron salir, y ese fue ese fue el error principal, ¿verdad? Entonces, esos dos lugares, la rampa y la escalera de salida o de acceso y salida al supermercado, nos sugerían que se mantengan, y que nosotros lo mantuvimos, pero sí la torre lo demolimos porque era una torre demasiado figurativa del supermercado y que representaba como una imagen así muy fuerte que representaba todo lo que fue el supermercado, o sea que justamente por cuestiones económicas de que no se les robe. No, y que la mercancía era más valiosa que la vida, ¿verdad? Entonces decidimos demoler y construir sí otra torre con la misma altura, pero en el punto cero. Y quedan así estos elementos ruinosos que quedarán, son parte de lo que es el supermercado, o sea, todo lo que queda decidimos dejar así, que contraste estas estructuras demolidas de alguna manera con las estructuras nuevas que iban surgiendo. Como también así las intervenciones que hicieron los familiares de víctimas en todos estos años que esto estuvo abandonado. Hay pinturas de que hicieron los familiares de víctimas, hay grafitis, pues hay una pista de skate ahí clandestina que está ahí adentro también con graffiti, o sea, todo eso va quedando, ¿verdad? Bueno, y en todos estos lugares también siempre tuvimos en cuenta otra vez la iluminación cenital, que no queden lugares oscuros, y bueno, todo el proceso de fitodepuración que tienen los distintos estanques de agua también es para nosotros súper importante. O sea, básicamente en esos elementos que comentó Sonia, ¿verdad? La rampa, la escalera, que eran elementos que en el río de base condiciones nos sugerían dejar, ¿verdad? Y como la torre que vemos ahí, bajo todos estos espacios, esta torre que vemos ahí, el punto cero, el punto donde se origina el incendio, entonces todos estos espacios conflictivos están bajo un estanque de agua, ¿verdad? Y ese estanque de agua después se conecta al estanque central donde están las 400 perforaciones en la losa que representan a los 400 fallecidos, ¿verdad? Entonces como que el agua unifica todos estos lugares que de alguna manera tienen algún significado fuerte dentro de la obra. Y toda esta agua por medio de un sistema de fitodepuración se va filtrando, ¿verdad? Y esta agua otra vez se añade al tanque de prevención contra incendio que era de 64.000 litros. Esos 64.000 litros tiene casi 1 millón de litros más con todos estos sistemas de agua que van circulando, ¿verdad? Y esa agua otra vez se utiliza para los chorros de agua que están aquí, las fuentes de agua interactivas que están arriba, ¿verdad? Y que se recicla esa agua que vuelve a caer al sistema. Y así como dijimos, parte del sistema pluvial eran parte de esos agujeros, entonces cuando llueve también ahí se renueva el agua y se produce todo un fenómeno lógico. Sí. Y entonces todos estos puntos o sea, de significado fuerte como que están con estos reflejos de agua que están, o sea, tiene una fenomenología súper interesante Y este volumen de hormigón fuerte, que es como una U, ¿verdad? Que reconstruye la esquina, es el memorial en sí. Son 100 metros de recorrido que uno inicia con rampas que están en los dos extremos y tienen 100 metros de recorrido que es donde va a estar toda la museografía de lo que es este memorial. Y en los lugares donde en este memorial se pasa por encima de la rampa y por encima de la escalera existente. Y en esos dos lugares, este memorial, el piso es de vidrio, entonces uno ve por debajo estas dos situaciones. O sea, siguen existiendo esta rampa y esta escalera, pero ya no más funcionales, ¿verdad? Sino como algo, como un lugar de reflexión. Esas son las probetas de hormigón de las perforaciones que se hicieron y hacíamos construcciones participativas de los pesebres con los familiares de víctimas, ¿verdad? Y bueno, y acá se ve un poco lo que son las visitas guiadas, ¿verdad? Y las visitas guiadas al comienzo como que eran súper técnicas, ¿verdad? Nosotros explicando desde el punto de vista arquitectónico, ¿verdad? Pero después fue súper interesante porque los familiares de víctimas empezaron a participar como relatando cosas. Esta visita guiada otra vez estaba dentro del marco de hacer conocer el proyecto y que la gente se siente, conozca y así lo quiera, digamos, y lo acepte y lo use después, ¿verdad? Entonces, cada sábado, último sábado de cada mes, nosotros hacíamos la visita guiada hasta que se vino la pandemia
Y bueno, lo que está contando Panche, que las últimas visitas ya se tuvo la intervención de los sobrevivientes. Entonces, en cada espacio importante, que esta es una de las intervenciones de un sobreviviente, entonces en cada espacio sensible, ellos contaban su experiencia, ¿verdad? Entonces, otra vez es construir la memoria de lo que había pasado con el resto de la ciudadanía, ¿verdad? Compartir esto. Y cabe recalcar también de que en Paraguay el espacio público como que es de todo, pero no es de nadie, ¿verdad? O sea, acá no estamos nosotros muy acostumbrados al uso del espacio público en sí, ¿verdad? No como allá, ¿verdad? En España. Acá como que cuesta, ¿verdad? Entonces todos los espacios públicos como que están abandonados, están descuidados, ¿verdad? Entonces nosotros con este edificio estamos tratando de que haya una apropiación del barrio Santísima Trinidad y de Asunción en general también, como para que se empiece a usar, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que le hace interesante a este proyecto es de que no solamente es un memorial, sino que también es un centro cultural. O sea, tenemos un auditorio para 400 personas, tenemos aulas para hacer capacitaciones, clases de danza, tenemos un salón de usos múltiples también que es para dar charlas, conferencias, o sea, como que tiene distintos usos que pensamos nosotros que van a asegurar de que este lugar realmente se utilice. Y lo otro es los familiares de víctimas, ¿verdad? Que ellos se sienten ya como o sea, parte de todo esto, protagonistas de esto, y ellos van a siempre van a empujar al gobierno como para que esto se mantenga. Son los protagonistas de todo el proceso. Este fue uno de los últimos 1 de agosto del 2019 que pudimos realizar un acto, y acá nosotros proponíamos la palabra memoria por el vallado de la obra. Entonces la gente que venía a visitar ese día cargaba de contenido y de significado a cada letra de la palabra memoria. O sea, como representando de que ahora la construcción ya estaba bastante avanzada, porque había que empezar a cargar con el contenido que era la memoria, ¿verdad? Entonces la gente iba escribiendo el nombre de su familiar que perdió, o alguna frase o algo, y la idea era que esto se llene con con todas esas memorias que tenía cada uno, ¿verdad? Bueno, así de a poquito hacer entender a la gente, a las personas en general, el sentido de este proyecto, ¿verdad? Y que se sientan protagonistas realmente. Esperemos que este sea un espacio público cívico, que enseñe y que deje aprendizaje. Todas las instalaciones están a la vista, toda la estructura está a la vista. O sea, realmente creemos que puede ser un lugar de aprendizaje no solamente para las personas, sino también para universidades, escuelas. Toda la instalación de prevención contra incendios está toda a la vista para ser estudiado y analizado. Bueno, cada 1 de agosto también están los bomberos, que fueron los bomberos de Santísima Trinidad los que más ayudaron y aportaron el día. Van ese día, y a la hora que fue el incendio encienden sus sirenas, ¿verdad? Fuertísima, y es bastante fuerte también. O sea, la participación de todos los estratos sociales, ¿verdad? Dentro de un proyecto arquitectónico, y cómo eso realmente le otorga, digamos, de sentido a la arquitectura. Bueno, la obra realmente está mucho más terminada, ¿verdad? Estas son fotos ya del 2019, y espero que podamos compartir después ya fotos terminadas y en funcionamiento. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. No sé si... La última vez nos hablasteis del centro comercial que estabais terminando, pero el año pasado fue, ¿no? Sí. Pero no nos lo enseñasteis porque estaba todavía en obra. Muy interesante como espacio de la memoria. Y la vivienda, como siempre, la vivienda, magníficos ejemplos bueno, el título que le habéis puesto a la charla, de clima, espacio y estructura, ¿no? Yo diría clima y arquitectura en general, porque el espacio y la estructura al final es la arquitectura, ¿no? Yo creo que viene en vuestra obra como anillo al dedo, ¿no? Porque tenéis ese tratamiento de vivís en un sitio con un clima
antes cuando nos hemos saludado antes de empezar la charla. Es decir, empezáis el invierno, dice, sí, tenemos 22 grados y ya nos parece que estamos con frío. ¿No? Tenéis ese clima maravilloso en el que la arquitectura popular era simplemente un techo, ¿no? Es decir, que lo único que hay que protegerse es un poco del sol y de la lluvia, fundamentalmente de la lluvia y del calor, ¿no? De todo lo demás os viene dado por la naturaleza que tenéis en Paraguay, ¿no? Es decir, una naturaleza generosa con la gente, ¿no? Y que no hace falta mucha más protección, ¿no? Entonces, ese sombrajo tradicional, no sé cómo lo he llamado, la vivienda tradicional india de Paraguay, ¿no? Pues al final vuestras casas casi una transcripción de ese sombrajo con esos espacios colgados de esa estructura. Yo no sé, ¿tenéis alguna pregunta para Sonia o los que están en casa? Sí. Bueno, hola, muchísimas gracias. Es muy bueno escuchar siempre una voz que esté más cerca a nosotros. Bueno, casi todos somos latinoamericanos, así que eso se agradece un montón. Y bueno, yo les redacté un par de preguntas, pero hay una que me llevó mucho, y es porque estoy haciendo un TFM sobre algo más asociado a la parte social. Y bueno, ¿cómo ustedes ven o cómo se las voy a redactar? ¿Qué nos falta como latinoamericanos para comprender la sustentabilidad como conciencia social y en qué nos beneficiaría esto? ¿Realmente estamos dirigiendo esta arquitectura en Latinoamérica a ese punto de conciencia? ¿Qué nos falta como latinoamericanos comprender la sustentabilidad o sea, como algo de conciencia social? ¿En qué nos beneficia y si realmente estamos dirigiéndonos a este punto de conciencia? No sé si me puedo explicar. Creo que lo que falta es interés, ¿verdad? Porque eso está ahí. Eso es algo que uno decide hacer y hace. Y lo que aporta es muchísimo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchas cosas que sí son importantes agarrar, hay otras que son realmente muy hay que traer esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que sí, o sea, por lo menos la arquitectura beneficia muchísimo utilizar estos conceptos como una premisa luego, ¿verdad? Y si es que eso tiene un impacto otra vez social, mejor, ¿verdad? Yo creo que medio que por eso somos arquitectos, básicamente, ¿verdad? Claro, como arquitectos nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, no solamente a nivel medioambiental, porque estamos utilizando el espacio de nuestro planeta, ¿verdad? No solamente para construir, porque estamos usando elementos, a veces recursos renovables, a veces no renovables, ¿verdad? Entonces, desde ahí tiene que ir nuestra responsabilidad en el aspecto medioambiental, ¿verdad? Y en el aspecto social también, porque cuando construimos, incluso cuando construimos una vivienda particular, estamos afectando el confort del vecino o el confort de la ciudad, o cuál es esa relación de la arquitectura que nosotros proponemos al entorno, no solamente al entorno medioambiental, sino también al entorno social. Estamos construyendo ciudad, o sea, estamos construyendo. ¿Y cuál es el mensaje que queremos dejar con nuestra arquitectura, verdad? O sea, ¿cuál es el mensaje a estos dos ámbitos? O sea, para mí es, no sé, lo más importante. O sea, como arquitecto es lo más importante, tener siempre en cuenta la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental que hacemos con cada detalle. O sea, con cada detalle de lo que proponemos, por más de repente parece mínimo, pero, no sé, dejar un poquito más de retiro de lo que te exige por ley la municipalidad, para que el transeúnte pueda tener realmente la comodidad. Sí, el aporte al espacio público desde el privado, ¿verdad? Pero, y también algo que yo siempre solemos discutir acá con Sonia y con el equipo, ¿verdad? Y con otros colegas, es de que de repente nosotros también los arquitectos como que estamos muy enfocados en ciudad y en ciudad y en ciudad, ¿verdad? Desde el punto de vista medioambiental y sustentable. Y de repente nosotros como arquitectos tenemos, yo creo particularmente que tenemos que empezar a mirar también hacia los lugares rurales, los lugares donde se hacen los alimentos, los lugares que ahí empezar a buscar también cuestiones de sustentabilidad que yo creo que genera también un impacto mucho mayor, ¿verdad? O sea,
de repente como planificadores o como con esa visión de arquitectos, mirar un poco ese macro, yo creo que también de repente sería interesante, más que de repente hacer la casa sustentable y esto, aquello, ¿verdad? O sea, mirar los problemas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos problemas de deforestación, tenemos problemas de cambio climático, o sea, y hay muchas actividades que yo creo que pueden estar relacionadas con la arquitectura que podrían ser aportantes a que esas cosas se frenen o generar actividades sustentables, ¿verdad? Eso sí me explico. Voy para allá, pero... Tienen un mensaje por el chat. Sí, estamos leyendo. Las normativas edificatorias estatales que tienen en Paraguay permiten ese brutalismo o sinceridad constructiva que aplicáis favoreciendo las prestaciones técnicas acústicas del edificio frente a todas las corrientes actuales de sostenibilidad. Bueno, realmente nosotros no tenemos tanta reglamentación como sabemos que tienen en Europa sobre la construcción, ¿verdad? Nosotros nos dan todavía bastante libertades en cuanto al uso de los materiales. Es por eso que la responsabilidad aún está mayor en nuestro lado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser los conscientes de que estamos generando tanto al interior de los espacios como en el uso de los materiales que elegimos, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, no nos exigen tener las ventanas con cámara de aire o estos muros que tienen miles de capas de no sé qué para la aislación térmica. Nosotros podemos construir acá muros que están al exterior de 15 centímetros. O sea, eso creo que en Europa es impensable, ¿verdad? Entonces, con más razón aún, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que lograr ese confort, porque con un muro de 15 que te pegue el sol directo todo el día, te incineras adentro, ¿verdad? Entonces, con más razón aún, nosotros tenemos que generar que todos estos materiales que nosotros elegimos en la forma constructiva tienen que estar bien orientadas, no le tiene que pegar el sol de pleno. O sea, nosotros sabemos que si el sol de pleno le pega a un vidrio en una vidriera, en una obra, tenemos el efecto invernadero que es insostenible. Entonces, por eso hacemos los grandes techos, las grandes sombras, porque nuestros sistemas constructivos son muy rudimentarios, son muy rústicos, muy rústicos. No tenemos toda esa tecnología que tienen en el y sobre todo, o sea, mostramos nosotros las cuestiones del nuestro clima, ¿verdad? Nosotros tenemos el calor, tenemos la lluvia, pero no tenemos nieve. Tenemos temperaturas extremas de invierno, no tenemos terremotos, no tenemos, o sea, en Chile construir este tipo de estructuras sería impensable también, ¿verdad? Porque ahí tenés que hacer antisísmico, Bolivia, lo que sea, ¿verdad? Pero dentro de las herramientas que nosotros tenemos, como que esos factores de lluvias grandes o de extremos calores lo utilizamos como una herramienta para proyectar. Sí, no tenemos esa normativa, nosotros sabemos que realmente las capas que por normativa tienen que dejar los edificios son impresionantes, ¿verdad? Eso acá nosotros no tenemos, entonces tenemos esa gracias que tenemos, podemos utilizar cuestiones así de ladrillo, justamente lo que está contando acá Valentina Peralta en el chat, ¿verdad? De este crecimiento habitacional que se está dando en todo el ámbito, Paraguay también se está dando, y cómo se está construyendo tan mal, ¿verdad? Porque se economizan materiales y realmente se nota que no hay un análisis ni tipológico ni de confort en estas habitaciones, en estas construcciones habitacionales que se están construyendo, y también la responsabilidad social urbana, que tampoco es cero, porque se construyen estas viviendas tipo dúplex, donde todos los linderos son muros altísimos, ciegos, que le dan la espalda a los vecinos, a la ciudad. Bueno, justamente ahí está la responsabilidad social, ¿verdad? O sea, cómo uno como arquitecto tiene que realmente asumir ese rol y no prestarse a estas cosas, ¿verdad? O proponer, justamente el desafío es proponer otro tipo de arquitectura amigable con la ciudad, con el medio ambiente, incluso con las personas que viven al interior, ¿verdad? Porque
este boom de vivienda es brutal, ¿verdad? Es brutal y tienen un mal concepto de lo que es economía, porque, por cierto, compran el ladrillo más barato o hacen un hormigón con un encofrado pésimo porque supuestamente el encofrado le cuesta plata, pero no tienen la visión integral final del producto que si haces una buena construcción con un buen material y una buena terminación, ya tenés la construcción prácticamente terminada y no necesitas de tantas terminaciones o revoques por todos lados, pinturas por todos lados, que finalmente es lo que encarece a una obra y que le hace que tenga muchísimo mantenimiento cada año. Nosotros lo que, o sea, de repente para apoyar un poco lo que dice Sonia, en nuestras obras nosotros lo que tratamos de hacer es de que en la obra bruta nosotros ya hagamos la mayor cantidad de terminaciones, para que nosotros terminemos la estructura, que en la estructura elegimos las buenas chapas fenólicas, todo como para que la terminación en obra bruta sea ya prácticamente el 70% de la terminación de la obra. Y el resto ya es o sea, disminuir esas terminaciones que se hablan, que es lo que de repente encarece también una obra. Entonces, con el concepto de que nosotros manejamos ahora, nosotros estamos construyendo bastante barato con relación al mercado por metro cuadrado, ¿verdad? Porque realmente las obras son estructurales, o sea, la forma final del edificio es finalmente la forma de la estructura. Y el problema que está acá con estas construcciones, con estas constructoras que hacen estas viviendas así súper económicas, es que hacen la comparación de presupuesto directo, ladrillo por ladrillo, hormigón de este tipo por hormigón de este tipo, y no hacen una comparación de presupuesto final de un tipo de construcción sincero con sus materiales, de mínimos recursos y de menos mantenimiento, con una obra terminada como la que se construye normalmente, ¿verdad? Que son todas revocadas, todas pintadas, con cielo raso en todas sus... porque el hormigón que hicieron es pésimo. O sea, realmente no está nomás bien analizado, digamos, el tipo de construcción. Bueno, pues algo más. Yo creo que muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto, ya nos pondremos en contacto con vosotros para todo el tema de papeleo, ¿de acuerdo? Dale, Muchísimas gracias por la participación. No, gracias. A todos. Gracias. No sé, están diciendo por aquí adiós con la mano a los alumnos, pero vosotros no. A ver, mira, ahora Juan os va a enseñar a los alumnos. Mira. Muy Bueno, bien. muchísimas Juan gracias. es el cámara, el A freelance. cuidarse. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. Nos vemos. Chao. Venga, hasta luego, Francisco.